El día de hoy estamos recordando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y dentro de este evento hubieron diferentes situaciones que vivieron los apóstoles y los creyentes de aquella época. Y es algo muy parecido a lo que hoy en día como iglesia estamos viviendo y que nos debe de, por un lado, animar a seguir adelante. Pero no todo fue color de rosa, como se dice coloquialmente. Y la meditación de esta mañana se titula De la incredulidad y tristeza al gozo. De la incredulidad y tristeza al gozo. Y este tema va a estar basado en dos capítulos, Lucas capítulo 24 y 1 Corintios 15. Y vamos a abrir nuestras Biblias precisamente en Lucas capítulo 24. Prácticamente es todo el capítulo, hermanos. Voy a estar leyendo diferentes versículos y ustedes siguen en silencio la lectura en sus lugares con reverencia. Lucas capítulo 24. Y dice así la palabra de nuestro Señor Jesucristo. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que se habló cuando aún estaba en Galilea. Cuando Jesús estaba con sus discípulos y antes de llegar a la crucifixión, Él ya les había dicho que era necesario que Él padeciese, que fuera entregado, que fuera muerto, pero también les había dicho que al tercer día iba a resucitar. Ya lo habían crucificado, ya lo habían bajado de la cruz, ya lo habían puesto en la tumba. Y el relato dice que llegan las mujeres con especias aromáticas para untar en el cuerpo del Maestro, del Mesías. Ellos no se acordaban de lo que el Señor ya les había dicho. Es necesario y voy a resucitar. Ellos estaban tristes porque su Maestro, el Mesías que ellos estaban esperando, que incluso el pueblo de Israel pensaba que Jesús era el que los iba a libertar, y lo vamos a ver más adelante, de la opresión del pueblo romano. Y al verlo en una tumba, tuvieron tristeza. Pónganse a pensar, imagínense a Lázaro. Lázaro había sido resucitado por Jesús. ¿Qué pensaría Lázaro? Caray, mi Maestro me resucitó y ahora está en la tumba. ¡Qué tristeza! ¿Qué pensaría Jairo? El Maestro resucitó a mi hija y ahora está muerto. ¿Qué pensaría la viuda que le resucitó a su hijo? El Maestro tuvo misericordia de mí cuando iba yo a sepultar a mi hijo y lo resucitó y ahora está muerto. Qué difícil es en ese momento para los discípulos creer. Estaban confundidos, estaban tristes, estaban desolados. Prácticamente la esperanza de que el Mesías restaurara al pueblo de Israel con la muerte del Señor Jesucristo y estando en la tumba, se había perdido.
y no se acordaron de lo que el Señor Jesús les había dicho anteriormente que era necesario. Sigamos con el relato. Versículo 7, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de pecadores y que sea crucificado y resucitado al tercer día. Ahora, voy a pedir que un hermano lea Mateo 16:21. Quien no encuentre Mateo 16:21 y otro hermano que lea también Mateo, pero ahora capítulo 17, versículos 22 y 23. Entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén, padecer mucho de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. El Señor Jesús ya les había dicho, ya era una enseñanza, no era algo que fuera nuevo, ya se los venía declarando. Último texto para reforzar este punto y seguir adelante, Mateo 17, 22 y 23. Estando de ellos en Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, y le matarán, mas el tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Y a veces no nos pasa así como iglesia, hermanos. El Señor nos enseña en su palabra alguna enseñanza para nuestras vidas, para nuestra iglesia, y a veces se nos olvida. Y cuando estamos pasando por problemas, por dificultades, estamos tristes, estamos incrédulos y no nos acordamos de las promesas que hay aquí. Fue lo mismo que le pasó a los discípulos. Pero damos gracias a Dios que no se quedaron nada más así, sino que al Cristo resucitar, vamos a ver qué sigue diciendo. Él se les apareció a sus discípulos y les empezó a infundir gozo, a decirles, he resucitado. Sigamos adelante. Versículo 8. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volvieron del sepulcro y dieron las nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María madre de Jacobo y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas y no les creían. Algo muy común en el ser humano a lo largo de toda la historia es que el ser humano, si no puede a través de la ciencia, a través del pensamiento, comprobar algo, no lo cree. Y viene desde la creación, ¿no? Prácticamente, y a ellos les pasó lo mismo, no creían. Ya se les había aparecido Jesús a las mujeres, a María, y les dijeron, ¡hey! El maestro ha resucitado. Dijeron, pues ¿cómo? No lo hemos visto. ¿Cómo es que resucitó? Sigamos adelante. Pero levantándose Pedro corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Pedro, me imagino en ese entonces que fue un Tomás anticipado. No le creyeron y él fue corriendo a ver si realmente había resucitado. Ahora pasamos con otros personajes. Menciona el texto de dos personas, no menciona sus nombres, que van hacia una ciudad que se llama Emaús y van platicando
acerca de lo que había sucedido. Y tal vez iban tristes y tal vez decían, y ahora, ¿quién nos va a salvar? ¿Quién nos va a redimir? Y se aparece Jesús y dice que sus ojos son velados de estas personas para que no lo reconozcan. Y les cuestiona a Jesús, ¿qué es lo que están platicando? ¿Qué ha pasado? Como si él no supiera. Pero les hace la pregunta, dice, he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Estaban hablando de lo que había sido el ministerio del Señor Jesús, cómo había hecho grandes señales, grandes prodigios, grandes sanidades, y cómo había sido aprendido, juzgado, sin haber cometido pecado, sentenciado a muerte, sentenciado a la cruz como si fuera un malhechor, y cómo había sido muerto y enterrado y sepultado en el sepulcro. Y decía, sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras caminabais? ¿Y por qué estás triste? Respondió uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ellas han acontecido? ¿No sabes lo que ha pasado? Prácticamente, ¿no has escuchado las noticias? Si lo ponemos en nuestra actualidad, ¿no has puesto el canal de noticias y has visto lo que ha sucedido? Todo mundo lo sabe. ¿Acaso eres el único que no ve noticias, que no escuchas? Dice, entonces les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón, profeta, poderoso en obra y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron a los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Y fíjense, aquí viene qué esperaban de Jesús. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de esto, hoy es el tercer día que esto ha acontecido. Ellos esperaban que los liberaban. Ellos decían, ya llegó el Mesías, nos va a restaurar el reino, nos va a liberar de la opresión de los diferentes pueblos y del pueblo romano que en ese momento tenía esclavizado al pueblo de Israel, le tenían que pagar sus impuestos, estaban oprimidos y decían, esperábamos. Ellos estaban esperando algo material y no se acordaban de lo que el Señor Jesús les había dicho, que Él no solamente no solamente los iba a liberar en un futuro de esa opresión, sino Jesús vino a predicar la libertad de la esclavitud del pecado. Era algo más allá, no era solamente político, sino era una situación espiritual. Cuando en Isaías 61:1 dice, aquí el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha enviado ¿para qué? Para libertar a los cautivos. Vayamos al pasaje, hermanos. Isaías 61:1. Quien lo encuentre le puede dar lectura, por favor. Uh-huh. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque mi Dios Jehová me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a
ubicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Gracias, hermano. Entonces veamos cuál era el propósito del Señor Jesús. Libertad a los cautivos del pecado y darles vida a través del sacrificio de Jesucristo. Pero ¿saben una cosa? Que eso no hubiera podido ser sin la resurrección. Sin la resurrección de Jesucristo no hubiera podido estar completo. O no hubiera sido posible la redención completa. ¿Por qué? Porque en Romanos dice, porque la paga del pecado es muerte. Jesús tuvo que morir para pagar, pero Él fue el único que resucitó y venció a la muerte. Y a través de eso nos dio vida y vida en abundancia. Y ahora es ese gozo, es lo que el Señor les está recordando. Y regresando al pasaje, decía, versículo 24 en adelante, y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo, oh insensatos, tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día va declinando. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo y lo partió y dijo, y entonces fueron abiertos sus ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista, y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Ellos mismos, cuando Jesús les decía y les declaraba lo que tenía que suceder, en su interior algo estaba pasando. No ardía de gozo, estaban recordando las escrituras y estaban recordando lo que el Mesías había dicho. Ahora, vayamos a 1 Corintios capítulo 15. Traslademos ahora a nuestro contexto actual. 1 Corintios capítulo 15. Pablo, ya después de haber tenido su encuentro con Jesús, después de haber dejado de ser Saulo, de Pablo, empieza a animar y empieza a hablar de lo que es el Evangelio y cuál es el propósito. Y dice, además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. ¿Cuál es ese Evangelio? ¿Cuáles son esas buenas nuevas? Al igual que las mujeres fueron a dar las buenas nuevas, aquí Pablo está hablando de esas mismas buenas nuevas o esas buenas noticias. ¿Y cuáles son? Dice, por el cual asimismo, si tenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creíste en vano. Si retomaste este evangelio que te estoy predicando y lo creíste, eres salvo. Si no, has creído en vano. Porque primeramente os he enseñado que asimismo recibí, que Cristo, ¿qué? Murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Lo que ya había dicho Isaías,
y lo que se cumplió con los evangelios después de la muerte del Señor Jesucristo, Pablo lo está hablando hacia la iglesia. Le está diciendo, gozaos, gozaos con estas buenas noticias de salvación, estas buenas nuevas de salvación. Cristo murió por nuestros pecados. Y a través de su muerte y su resurrección nos dio vida. Y por eso debemos de estar gozosos y animosos. Dice, y luego hay quienes cuestionan, Jesús no resucitó. Hay unos que dicen que se equivocaron de tumba. Hay otros que, como el relato de la Biblia dice, robaron el cuerpo del Señor Jesucristo. Pero veamos las pruebas que el mismo apóstol Pablo está mencionando en este capítulo, refutando a aquellos incrédulos o aquellos que se niegan a creer en la resurrección. Y dice, después apareció, versículo 6, después apareció a más de 500 hermanos a la vez. Pruebas indubitables de la resurrección del Señor Jesucristo. No solamente apareció a María, no solamente apareció al grupo de los apóstoles, en ese entonces de los 11, porque Judas ya se había suicidado. Apareció a 500 personas. Un número considerable para poder confirmar su resurrección. Ahora, históricamente, el pueblo romano, cuando a Jesucristo lo crucifican y lo ponen en la cruz, lo bajan de la cruz y lo sepultan, ponen la piedra y van con Pilato y les dicen, danos una guardia para que estén ahí, porque habían dicho que iban a resucitar, no vaya a ser que roben el cuerpo. Ajenos a esa creencia, el gobierno de ese entonces, el gobierno romano, manda a 2 soldados a que hagan guardia y todavía que pongan su sello en la piedra, de tal forma que no podía ser removida. Era penado quitar un sello y más del gobierno. Y además de eso estaba una guardia que no dejaba que se acercasen. Entonces es otra prueba de la resurrección de Jesús. Cuando resucita, los soldados van, dice la Escritura, y corren a avisar que resucitó, tanto que lo sobornan. Pero el gobierno en ese entonces de Roma no pudo refutar esa situación, sobre todo porque él estaba a cargo, o el gobierno estaba a cargo de resguardar el cuerpo de Cristo. Y fueron testigos, no solamente las 500 personas, sino ahora el gobierno ajeno al pueblo de Israel estaba siendo testigo. Entonces no hay duda, o no cabría duda, de la resurrección de Jesucristo. Y es lo que está diciendo Pablo aquí. Después apareció a Jacobo, después a los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Ahora, Pablo está exhortando. El Señor resucitó. Y si no hubiese sido así, dice más adelante, vana sería nuestra fe. Y si no hubiese resucitado, vano sería que nos paráramos hoy temprano y viniéramos y estuviéramos aquí. Y al morir todo acabaría. Pero gracias a que sí hubo resurrección, a que fue confirmado, hoy podemos tener la certeza en quién hemos creído. Y podemos tener la certeza que cuando nosotros partamos de esta tierra, ya sea
porque muramos o venga el rapto, estaremos en la presencia del Señor cuando sea la resurrección. Y se cumple lo que dice en Filipenses, porque para mí el vivir, ¿qué? Es Cristo y el morir es ganancia. Tenemos esa seguridad gracias a que nuestro Señor Jesucristo resucitó. Y eso es lo que nos debe de llenar de gozo. Y a veces como cristianos podemos a veces dudar. Somos humanos. Y si le ocurrió a los apóstoles que estuvieron 3 años y medio con ellos, con Él, y vieron sus maravillas. Y si también dudó, no lo menciona la Biblia, pero parafraseando, yo creo que al igual que los apóstoles, Lázaro, como les decía, él pudo haber dicho, híjole, ¿qué pasó? ¿Ahora qué va a ser de nosotros? A veces es válido dudar. Pero, ¿qué es lo importante? Que cuando dudemos y estemos tristes, recordemos y vayamos a las Escrituras. Y recordemos que nuestro Señor Jesucristo venció y resucitó. Y a través de eso, la obra fue completada. Si no hubiese habido resurrección, dice, vana sería nuestra fe. Dice, pero si se predica de que Cristo, versículo 12, pero si se predica de que Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana entonces nuestra predicación, vana también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado que Dios, que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si Cristo no hubiera resucitado, seguiríamos condenados a muerte, como dice Romanos. Seguiríamos cargando la culpabilidad de nuestros pecados. Tendríamos que seguir haciendo los sacrificios de un cordero para ponerlo en el altar para expiación de los pecados. Si Cristo no hubiese resucitado. Dice, si en esta vida solamente esperamos, versículo 19, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de consideración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como Adán todos mueren, también en Cristo todos ¿qué? Serán vivificados. Y un día lo seremos, este cuerpo será transformado. Si el Señor viene y todavía estamos vivos, nuestro cuerpo será transformado. Si ya estamos durmiendo, resucitaremos. Porque dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Esa es nuestra esperanza, ese es nuestro gozo. Dice un canto, un corito que cantamos, este es el Cristo que yo predico y no me canso ¿de qué? De predicar. Y eso es lo que nos debe de animar, hermanos. Eso es lo que nos debe de animar a seguir adelante, a trabajar para el Señor, a decir, Señor, aquí estoy. Gracias porque tú nos diste vida y vida en abundancia, y porque a través de tu resurrección venciste a la muerte. Versículo 26. Y el postrer enemigo que será destruido
es la muerte. Ya Jesús la venció. Nos saltamos ya para terminar al versículo 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh tu sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. No solamente venció la muerte, sino al pecado. Y a través de Él somos limpios. A través de Él podemos tener entrada al Padre. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es a través de mí. Y por eso debemos estar gozosos. Porque un día cuando reconocimos que éramos pecadores, reconocíamos que no merecíamos estar en la presencia del Señor, hubo alguien que pagó y resucitó para vencer a la muerte y darnos vida. Hay una ilustración o una ilustración que ponen que dicen que está un judío, que está un musulmán y está un cristiano. Y están en el cielo y llegan y le preguntan al musulmán, ¿y tú por qué estás aquí? Bueno, yo estoy aquí porque hago buenas obras, voy a la mezquita, rezo y por eso estoy aquí. Y le preguntan al judío, ¿y tú por qué estás aquí? Bueno, yo estoy aquí porque cumplo la ley, amo a mi prójimo, doy mi diezmo, no robo, no mato, no adultero. Y le preguntan al cristiano, ¿y tú por qué estás aquí? Y contesta el cristiano, yo estoy aquí no porque lo merezca, yo ni siquiera debería de estar aquí. Y voltea a ver a Jesús y dice, Él fue el que pagó por mí y por eso estoy yo aquí. Y por eso debemos estar gozosos. Cristo, a través de su resurrección, terminó la obra, dio su vida, venció a la muerte. Y termina el texto diciendo, así que hermanos míos, amados, estar firmes y ¿qué? Y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Así que, ¿qué nos debe de animar el hecho de la resurrección de Jesucristo? Primero, que somos salvos, no por gracia, sino a través de Jesucristo. Que Él venció a la muerte y nos dio la promesa de que un día estaremos ante su presencia. Y si morimos, vamos a resucitar. Pero ahora en la actualidad dice, estar firmes y constantes. Nos debe de animar, hermanos. Hay veces que las circunstancias que pasan nos desaniman. Híjole, pues no se ve avance en el trabajo. Híjole, no se ve resultado. Híjole, de verdad que ya me estoy desanimando. Pero el Señor nos anima. Con todo esto, con su resurrección nos anima a seguir firmes y constantes, sabiendo que el trabajo que hagamos no es en vano, porque Cristo no murió en vano. Cristo murió por cada uno de nosotros y resucitó por cada uno de nosotros. Así que la enseñanza de esta mañana es estar agradecidos, estar gozosos, porque esa promesa se cumplió y se ha hecho efectiva en nuestras vidas. Y por lo tanto, como iglesia, tenemos que seguir trabajando firmes y constantes en el Señor. Si el Señor dio su vida en rescate de todos nosotros y resucitó para vencer a la muerte y darnos vida y darnos la promesa de la resurrección, nosotros debemos animarnos
y trabajar hasta que el Señor nos llame a su presencia o Él venga, lo que suceda primero. Y debemos estar firmes y constantes, sabiendo que lo que hagamos para el Señor, no para el pastor, no para la iglesia, para el Señor, nuestro trabajo no es en vano. Que el Señor les bendiga, hermanos.